Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo en donde nos escuchen. El día de hoy tenemos un episodio más de Desencriptando la Sostenibilidad y pues bueno, tenemos una entrevista bastante interesante. Y para eso nos acompaña Cecilia Rodríguez y hoy vamos a entrevistar a Victoria Fraysinier. Cecilia, ¿cómo estás? Yo bien, ¿cómo estás tú, Victoria? Muy bien, muchas gracias a ustedes, Ceci. Y pues en esta ocasión, pues platicándoles un poquito de mi vida, ¿no? De qué es esto. Me pareció muy padre ese título de Desencriptando la Sostenibilidad, porque es un tema a veces complicado de entender, pero pues muchas gracias por tenerme a los dos, David y Ceci. Al contrario, Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos. Y justo ahorita que tocas el tema del nombre y de todo lo que hay detrás de la sostenibilidad, creo que justo con eso me gustaría comenzar. Pues creo que es una pregunta muy tradicional en nuestro podcast, pero pues qué mejor también, Victoria, que te puedas presentar, platicarnos un poquito de ti y por supuesto también que nos puedas platicar cómo es que llegaste al mundo de la sostenibilidad y al mundo de la infraestructura y sostenibilidad, que bueno, también has estado muy metido en todos estos temas. Sí, pues mira, pues yo digamos que soy una economista importada a cuestiones más de naturaleza, ¿no? Más de ciencias, pero yo originalmente soy economista y siempre me gustó la parte de impacto social o cosas sociales, entonces como que mis primeras incursiones profesionales fueron al ramo del desarrollo regional conectado con el sector primario, sectores desfavorecidos, cosas de este tipo, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí un poquito me metí a la cuestión de la evaluación, evaluación de política pública, y cuando estás tú en ese ramo de evaluación de política pública, pues mides el rendimiento de varios factores que tienen que ver con las decisiones de política, ¿no? Entonces, como los componentes que se medían en ese entonces cuando empezó toda esta eh, corriente de medir la eficiencia de los programas sociales, fíjense de dónde viene lo mío, ¿no? Pues medías la eficiencia, el impacto, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto la aplicación de cierto programa o la aplicación de cierto presupuesto tiene incidencia en cambiar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Que están en situación de pobreza. ¿Qué tanto se gastan los programas en operación versus lo que realmente le llega al beneficiario? Y cosas de este tipo, ¿no? Entonces ya con eso, pues el approach es auditoría. Si lo lees un poquito, dices, bueno, si vamos a hacer un análisis de rendimiento, pues está cerca de las auditorías, ¿no? Entonces, pero la auditoría de impacto, la auditoría de percepción del beneficiario, esta parte social, ¿no? Entonces, pues digamos que yo ahí me quedé con esa parte de evaluación, pero de pronto se vino en México esta cuestión de revisar la política energética, ¿se acuerdan de esa época? Y de promocionar o impulsar esta reforma energética que tenía por intención pues reconocer primero dar los pasos hacia la decarbonización, que en ese momento le llamábamos más eficiencia energética, simplemente como entrando al tema, y del otro lado la incursión de las energías renovables, ¿no? O realmente algo, un impulso para hacer mejorar, digamos, su presencia en la matriz energética. Entonces, pues yo como venía de esta área de evaluación y ante un rol nuevo que iba a jugar la Secretaría de Energía en la rectoría, digamos, de estos temas, ¿no? Pues me incorporo a la Secretaría para generar algo así como un área de evaluación en ese entonces, ¿no? Pero en esta vez, pues ya no sería política social, sino sería política energética. Pero bueno, la reforma se tardó algo de tiempo, ustedes saben, en consolidar los, pues los productores de energía de ese tiempo eran únicamente CFE y Pemex del lado de los petrolíferos y ellos tenían sus propias áreas de evaluación, ¿no? De modo que yo me incorporo como más a la parte de análisis, evaluación, cuadernos de reporteo y entonces entro ya en el tema pleno de sustentabilidad, así se le llamaba, sustentabilidad energética. Estoy hablando del año 2000,
2010 por ahí, ¿no? Entonces estos temas pues estaban siendo muy nuevos, ¿no? Sustentabilidad energética y energías renovables, y de pronto por ahí oigo en un proyecto que están haciendo un proyecto de infraestructura con una visión de desarrollo sostenible. Yo ya lo empecé a oír eso en 2013 y si se acuerdan, la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible fue en 2015 el lanzamiento, ¿no? Oficial. Entonces, pues digamos que yo ya venía manejando esos temas que estaban siendo muy novedosos en México, pero pues que obviamente en la palestra internacional les estaban dando mucha atención, ¿no? Entonces, es como inicio yo con esta materia y doy el brinco de sustentabilidad energética a una cosa más de sostenibilidad o desarrollo sostenible en proyectos, ya en un proyecto de infraestructura, que es un poquito diferente de, pues de otras materias de sostenibilidad, ¿no? O de otras áreas de aplicación de la sostenibilidad, como a lo mejor es el reporteo, ¿no? A nivel corporativo, que es algo que pues está muy generalizado en el área de sostenibilidad y a lo mejor un poquito menos en nuestro país en este momento todavía la sostenibilidad aplicada a la infraestructura, pero desde el punto de vista muy, muy operativo, ¿no? Muy granular, y que es a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces, pues un poquito ha sido como que mi caminito profesional hacia consolidarme. Yo creo en este momento ya puedo decir que sí me siento experta en temas de sostenibilidad, de infraestructura, porque hay temas en los que pues no, no todo, ¿no? Recientemente estaba hablando con un compañero acerca de, pues de estas metodologías nuevas para medir la decarbonización, ¿no? De los scopes 1, 2 y 3. Y pues yo cuando necesito más bien consolidar o más bien complementar una parte de los estudios o de o del rendimiento que tiene que tener un equipo de proyecto que está construyendo un proyectote de sostenibilidad, perdón, de infraestructura, pues tengo que buscarme un equipo que a lo mejor haga estudios de decarbonización, pero un equipo súper especializado, ¿no? Entonces, un poquito lo que hace un gestor de la sostenibilidad en lo que yo hago es que se encarga de que tengamos el apoyo técnico de cada uno de los ámbitos a cubrir pues por los marcos de desarrollo de infraestructura sostenible. Y estos marcos están hechos en base a los objetivos del desarrollo sostenible. Y por lo que recordamos, los objetivos del desarrollo sostenible pues son 17 objetivos y 134 metas, ¿no? Entonces es súper amplio. Por supuesto que no aplican todas, pero por ejemplo en el marco que yo utilizo, que pues ya lo conocen ustedes, ya yo hablo mucho de eso en todas las oportunidades que tengo de compartir con mis compañeros, pues cubre 64 puntos de impacto en 5 dimensiones, que son la dimensión social, calidad de vida, que es el liderazgo del equipo, en donde, por ejemplo, aparecen cuestiones como si se tiene un plan, ¿no?, de sostenibilidad en el propio proyecto, si se está hablando con las autoridades locales a cualquier nivel y si se está haciendo esta compatibilización a lo mejor de los estudios de desarrollo urbano o de desarrollo sostenible que están teniendo ellos a nivel gobierno con el propio. Es esta parte la que se mide con el liderazgo, ¿no? Otra parte que es la asignación de recursos, que se ocupa de los materiales, ¿no? Específicamente de los materiales, de cómo se organizan a lo mejor los componentes de mano de obra local, de materiales a nivel local, de materiales sostenibles, de la incorporación de reciclaje, reuso, reutilización, ¿no?, de las 3 Rs, en qué momento, por ejemplo, también cómo se hacen estas sinergias por productos o que nosotros diríamos que es esta sustitución de procesos, porque en una obra de infraestructura, pues como estás conviviendo con muchos procesos sucediendo de manera simultánea y con diversos equipos técnicos también haciendo los trabajos de manera simultánea y a veces intercalándose. Algunas veces tú tienes que tomar decisiones, por ejemplo, de cambiar el paso 5 por el paso 7 porque te faltó algún insumo en ese momento, ¿no? O le faltó al proyecto. Sin embargo,
hay flexibilidad de tomar este tipo de decisiones. Eso también está en la parte de, por ejemplo, de asignación de recursos, ¿no? Y luego viene la parte de mundo natural que nosotros, pues como que en la jerga de sostenibilidad y de cuidado ambiental le decimos medio ambiente, pero en este marco aparece como mundo natural, o sea que sería algo más parecido como cuidado de la biodiversidad. Yo lo entiendo así, ¿no? Porque, pues en sentido estricto, la verdad, medio ambiente sí se puede leer todo lo que forma el medio ambiente, o sea, no nada más, digamos, los animales o la fauna y la flora, sino también, pues lo que rodea, ¿no? El ambiente administrativo, la calidad de aire, el ambiente de trabajo, eso puede incorporarse como medio ambiente. Entonces, en los marcos de infraestructura sí se separa muy bien o sí se trata de ser muy claro cuando hablas del impacto a los activos naturales, ¿no? Al mundo natural. Y al último, pues también la última dimensión que es la de cambio climático y resiliencia, ¿no? Esta fue una que se incorporó más recientemente, en 2018, digamos, se consolidó esa sección y es donde ya vemos los ajustes del cambio climático en los patrones de clima que ya sucedieron en este momento, o sea, cómo ya se movió el patrón territorial con la distribución pues, de muchos fenómenos que tienen que ver con las temperaturas, por ejemplo, ¿no? Como las zonas más cálidas o más templadas han pasado a ser ahora más cálidas, cómo tenemos este derretimiento de los polos, cómo estamos lidiando también con la elevación de los niveles en los cuerpos de agua o en los mares, ¿no? Y cómo estamos además enfrentando o preparando proyectos con la debida información y con el número y con el tipo de estudios para poder generar una infraestructura que soporte los años de ciclo de vida que se le haya planeado, ¿no? 50 años, por ejemplo, enfrentando estas condiciones que ya el clima ya estableció, ¿no? Como temperaturas extremas o eventos climáticos extremos, pero además que estén preparados para aguantar una creciente ola de eventos climáticos extremos. Entonces, y lo que me refiero es que lo que viene y lo que dice la ciencia es que cada vez van a ser mayores y de mayor intensidad y van a ser más frecuentes, ¿no? Entonces, pues hay que irnos preparando. Ustedes vieron que ya están apareciendo unos fenómenos que les llaman mis compañeros, ¿no? Que se dedican mucho a ese ramo, pues le llaman anomalías climáticas. Ya más allá de ser eventos climáticos tipificados como extremos, ya son tan extremos, pues que ya son catalogados hasta este momento como anomalías con los modelos de predicción que tenemos hasta este momento. Sin embargo, a partir de su aparición, pues ya se han incorporado estos datos y ahora tenemos un nuevo escenario de eventos climáticos que pueden ser posibles tanto en su aparición en alguna parte del mundo, en una geografía, tanto como por la intensidad que pueda presentar, ¿no? Las características. Entonces, pues más o menos toda esa gama, digamos, de dimensiones, pues son las que se tienen que cubrir en un proyecto de infraestructura y que ese es precisamente mi especialidad, ¿no? Ahí sí, eh, pues te digo que ya me considero una experta en la materia. No, está súper, súper interesante, Victoria. Como dices, es pues bien complejo, ¿no? Incluye muchísimas cosas. Y de todo esto que nos platicas, pues justo es algo que está avanzando muy rápido. Y a mí me gustaría saber, digo, tú también tienes un doctorado, estás en la academia, como mencionas, tienes muchos colegas en la academia y todo. ¿Cómo ves esta sinergia, ¿no? O sea, entre la academia y las decisiones que se tienen que tomar? Porque a veces uno piensa, pues la academia y el mundo de la investigación les lleva diciendo decenas de años que se tienen que hacer cosas. Así. Entonces, a veces se siente que no, pues que no se ha escuchado y que no ha habido esta sinergia. ¿Tú sientes que está cambiando? ¿Cuál es como tu opinión en eso? Pues creo que va muy lento. Efectivamente, pues ya como les decía, ¿no? Yo ya tengo años dedicándome a esto, pues unos 15 años, así de corrido específicamente en infraestructura y todo lo que les acabo de platicar, ¿no? Todas estas eh, horizontales y verticales, ¿no? Todos estos temas transversales y también, pues, ese
ya más recientemente, ya muy claramente las soluciones basadas en la naturaleza y la resiliencia y el cambio climático, ¿no? Como esta serie de combinación de ciencias de la información, de los sistemas geográficos, de información geográfica, perdón, ¿no? Y pues gente que se dedica especialmente a esto. Tengo un profesor que se llama Klaus Jacob, que es una autoridad en términos de cambio climático y eventos climáticos, más de zonas costeras, que tiene, como tú mencionas, Ceci, o sea, siglos jalándose los cabellos, que casi no tiene porque ya es muy grande, ¿no? Pero jalándose los cabellos de que ya no desarrollen en zonas costeras, o sea, y particularmente en algunos lugares. Él es profesor del Earth Institute en Columbia University, donde tomé mis estudios de maestría y parte del doctorado, algunas materias, y, y pues era una constante que persiste hasta el día de hoy, yo lo sigo viendo, pero creo que en algunos países pues ya las lecciones les han hecho entender que al menos parcialmente tienen que asumir algunos de estos comentarios, ¿no? Por ejemplo, el profesor Jacobs tenía mucho tiempo diciéndoles años, como lo mencionas, va a venir un evento climático extremo, extremísimo, dejen de poner grandes edificios corporativos o instalaciones estratégicas, por ejemplo, data centers, en los subterráneos, cerca de la zona costera de Nueva York, porque en una de esas, o sea, se está elevando el nivel de los mares, van a ser zonas inundables, etcétera, ¿no? Hasta que llegó Sandy en 2012, ¿no? Hubo un tipo ciclón, no fue un huracán, fue un tipo ciclón, tormenta tropical que devino en una anomalía climática y que pues inundó en pocas horas Nueva York y lo dejó sin electricidad 3 días y lo dejó sin transportes 3 días, porque la mayor parte de los transportes pues se maneja con electricidad, ¿no? Entonces, pues dejó hecho un caos Nueva York incomunicado por 3 días, ¿no? Sin embargo, te digo que parcialmente sí les hacen caso porque pues tuvieron que hacer caso y ahora sí que el profesor Jacobs les dijo, pues no me gusta decir se los dije, pero se los dije muchas veces, ¿no? Y no es divertido. Así es que se perdieron, obviamente hubo millones de dólares de pérdidas. Los data centers de los grandes bancos, instituciones financieras, incluso de la reserva, estaban en subterráneos abajo de los edificios. Bueno, pues eso ya cambió, ¿no? Ya ahorita ya incluso con los data centers hay otras estrategias que son data centers que están escondidos, donde están mezcladas muchas empresas y donde no se revela dónde está la información, porque pues así de delicado es toda esa cantidad de información que ellos tienen, ¿no? Entonces, hasta en eso ha tenido que ver ahora esta cuidado de desarrollar resiliencia con respecto a cómo cuidar la organización de las infraestructuras, qué características tienen que tener pues todas las estructuras donde se vayan a generar estas interacciones, ¿no? Entonces, yo creo, en México te puedo decir, sí, todavía persiste un divorcio muy grande entre ciencia y técnica, entre ciencia y pues la construcción realmente de estos proyectos. Yo tuve la fortuna de que sí he podido participar en algunos directamente, yo digamos, en la operativamente para poderme asegurar de que se incorporen algunos de estos, pero es una lucha constante, ¿no? De que se reconozcan en los mecanismos propios de las empresas, pues estos como digamos, como matrices de riesgo, ¿no? Que a cada una de las acciones se les asigne un grado de riesgo y se hagan las mitigaciones correspondientes y se desarrollen los estudios suficientes para alimentar y tener un proyecto suficientemente inteligente, estratégico, adaptado a la realidad de lo que se enfrenta en este momento y lo que va a venir. Entonces, todavía no se da ese paso. Creo que en México esperamos, digamos, que si las ofertas eh, de dirección, ¿no? Del destino del país están más atentos a esta comunicación necesaria que tiene que haber entre ciencia y técnica para que realmente haya una internalización del conocimiento dentro ya del devenir económico y del devenir de las infraestructuras. Y bueno, voy nuevamente al tema de la infraestructura.
pues porque es las construcciones más importantes de una sociedad son precisamente las infraestructuras, ¿no? De todo tipo, puentes, carreteras, centros de estudios, centros de investigación, los edificios gubernamentales, todo. Si ustedes revisan un poco, casi todas las interacciones humanas se realizan dentro de infraestructura pública, o la mayor parte de ellas, y si no es que están diseñando, las están construyendo o las están operando. Pero todos esos movimientos o esas acciones que se haga con la infraestructura tiene que tener una visión de sostenibilidad, tiene que tener una visión de soluciones basadas en la naturaleza, tiene que tener una visión de resiliencia y ya últimamente una visión de inclusión, de diversidad, una visión de otorgar bienestar y esa parte de que realmente se le responda a la sociedad con una infraestructura que le vaya a otorgar una calidad de vida real a las personas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que se tomen las decisiones adecuadas de que si se tiene que invertir 5% más del costo, 15%, 20%, incluyendo el entrenamiento de los equipos técnicos que están a cargo del diseño, construcción, operación de la infraestructura, pues se hagan estos gastos, porque lo que pasa es que a lo mejor vamos a tener una infraestructura que cueste 5% o 20% más en los pagos primeros, pero vamos a tener una infraestructura que va a funcionar 50 años costando 20% de lo que costaría o del gasto de operación de una construcción tradicional. Y así, digamos que de caro es el hecho de no estar impulsando y asegurando que se internalice el conocimiento, la ciencia y los avances ya en los mecanismos propios que les acabo de describir con la infraestructura, ¿no? Así de caro es. Entonces, sí siento que falta mucho, sí siento que no está pasando a la velocidad que se merece la sociedad, porque pues todo el conocimiento de la ciencia pues también es un costo social, también le está costando a toda la sociedad, ¿no? Entonces, sí creo que falta mucho y creo que en algunos países van un poco mejor. Aisladamente hay algunos esfuerzos, por ejemplo, en México, ¿no? Para llevar a cabo iniciativas que permitan a lo mejor utilizar el conocimiento científico y de tener ciencia aplicada y ofrecer estas soluciones novedosas, adaptadas al tiempo que estamos pasando y a las necesidades reales de los fenómenos, pero creo que todavía falta muchísimo, ¿no? Y en esto, pues creo que también es trabajo de todos, también de la sociedad, exigir de sus autoridades, no nada más que les entreguen, digamos, infraestructuras bonitas, baratas, no, sino funcionales, que tengan el conocimiento internalizado, que sea de la calidad de vida y que les pidan sellos de certificación también a las compañías, digamos, ¿no? De que hay terceras partes independientes de que están vigilantes de que los procesos se cumplen, ¿no? O sea, yo digo que no hay ningún impedimento para que eso sucediera. Entonces hay que seguir presionando del lado de la academia, del lado de ustedes también que están en el lado de las ONGs, de las asociaciones civiles, de los think tanks, de todos estos actores, digamos, que también sirven para ir presionando, pues para que finalmente sucedan estos cambios que necesitamos, ¿no? Que la toma de decisiones esté pegada con la ciencia y alimentada con la ciencia. Buenísimo, Victoria. Justo creo que me gustaría entrar un poco más a esta parte que estás mencionando, especialmente de la sinergia entre la técnica y la ciencia, y muy en línea con la pregunta anterior, que bueno, era justo más sobre el estatus académico. ¿Tú ves algunos puntos que sean cruciales o las áreas de oportunidad quizá más importantes a partir de tu experiencia en diversas organizaciones? Y en este caso, pues no sé si hacia algunos sectores en particulares, como el sector privado. ¿Qué áreas de oportunidad crees que existen para poder en verdad apoyar y detonar esta sinergia entre la técnica y la ciencia para la sostenibilidad? Mira, yo creo que en México eh, el hecho de que sí se incorpore en las leyes, por ejemplo, ¿no? Que se exijan ciertos niveles de calidad es importante.
Y es importante porque en otros países no es necesario que exista en la ley para que se cumpla una buena práctica o para que se le quiera entregar un rendimiento superior a la sociedad. O sea, los agentes tomadores de decisiones en el gobierno, los agentes clave, están interesados en tener una validación social a partir de la entrega de resultados, ¿no? Entonces, por eso, para ellos es muy útil acudir a estas terceras instancias a que les ayuden a ajustar sus procesos, o sea, que entrenen al personal, que lo capaciten, que lo profesionalicen a través de exámenes de capacidades, ¿no? Y que además los metan en estos sistemas de mejora continua, o sea, que cada año estén recibiendo la capacitación adecuada para mantener un nivel de calidad, de nivel superior, y que estos especialistas sean los que están participando en el diseño, la construcción y la operación de las soluciones para la sociedad, ¿no? Entonces, del lado del gobierno, estar abierto a asegurar que se incluya en la ley, pero si no se incluyen en la ley, también que estén abiertos a que se les ofrezca de manera comprometida a la sociedad el mejor servicio que tiene que ofrecer un servidor público, que es asegurarse de servir al público, ¿verdad? Porque su nombre mismo lo indica, servir al público de manera óptima. Y ahora, del lado de la iniciativa privada también, ¿no? Es importante también estar vigilantes de que, pues nosotros como somos economías en desarrollo, ¿no? Estamos un poquito atrás, digamos, de las economías líderes, las economías del primer mundo. Muchas de las empresas que participan en nuestros procesos son empresas extranjeras, ¿no? Vienen de otros países y traen este conocimiento experto a nuestro país. Y yo, por ejemplo, sí he observado que vienen a Latinoamérica, no por decir nada más a México, pero se nos aplatanan, ¿no? O sea, se nos abananan. En lugar de que eleven la práctica, pues la bajan y entonces no se da ese proceso de la transferencia de tecnología que tendría que darse necesariamente para qué, pues para traquear, pues sí, para jalar los procesos y subirlos a un nivel de calidad más elevada, más internacional, ¿no? Entonces yo noto en eso, en las compañías que empiezan a generar una comodidad y las mismas compañías que yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, ofreciendo servicios con una calidad certificable que ya viene incluida en el desarrollo del proyecto, en México no lo hace, ¿no? Al contrario, se los mencionas y como que, y bueno, no, eso no está bien, muchachos, ¿no? Entonces, ahora que yo pues he estado ya en contacto con ellos directamente, ¿no? Pues sí les he tenido que mencionar, pues no porque, digamos, no haya una profesionalización completa en el aparato público, no significa que los privados no pueden presionar también el tema. En realidad es un tema que nos conviene a todos porque hay esta falsa idea de que es excesivamente caro incorporar medidas de sostenibilidad, soluciones basadas en la naturaleza, no sé, análisis de carbonización, cosas de resiliencia y sostenibilidad. Pues no es falso, ya hay mucho material de que se incremente el costo, lo que les digo, entre 5 y 20% en los gastos iniciales, pero en realidad se abate hasta el 80% de los gastos de una infraestructura a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, hay que terminar con esas limitaciones del pensamiento, porque yo veo que en realidad son limitaciones del pensamiento. Ahora, con respecto al rol de los jóvenes, yo he notado que quien tiene mayor manejo de los temas de digitalización y de modernización de estas opciones son los jóvenes. O sea, mis compañeros que vienen recientemente saliendo de la universidad o que están iniciando sus carreras, jóvenes doctores, jóvenes maestros, tienen muchísima más idea y poder de empujar estas iniciativas hacia adelante y les caen inmediatamente los 20, o sea, como que ya lo traen en el ADN y entonces no les cuesta ningún trabajo jalar los procesos, ¿no? Yo donde veo que hay un reto fuerte de parte de ustedes, chicos, jóvenes, es que nos ayuden a los de que estamos en medio, ¿no? Los jamones del sándwich,
a empujar los procesos porque los necesitamos más dentro de las áreas pues operativas, pero también de toma de decisiones, porque está envejeciendo el personal técnico, digamos, las estructuras, y nos está costando trabajo, eh, pues, modernizar todos esos procesos que son tan necesarios, porque tenemos personal muy maduro que no se le dan estos conocimientos de manera tan automática y tan ágil como a los jóvenes, ¿no? Y yo sé que es un tema, controvertido, ¿eh? Pero yo la verdad, yo tengo hijas también jóvenes, ¿no? En sus 30 por ahí. Y pues sí les digo, participen, métanse, eleven su opinión, eleven su voz, o sea, porque este mundo ya es el mundo de ustedes. Ya no podemos estar tomando decisiones con una visión atrasada, y tenemos que presionar para que se modernicen. Y esto también es un llamado a las autoridades también para que permitan el funcionamiento de los ciclos de vida también de la clase, de las fuerzas de trabajadoras, digamos, de la clase trabajadora, y que se vayan moviendo todos estos mecanismos de incorporación de nuevas generaciones para la toma de decisiones y para que podamos tener este progreso y esta internalización de estas nuevas técnicas, ¿no? Sí, me gusta Lo mucho cómo lo eso. planteas. Porque siento que muchas veces siempre se nos dice, ah, sí, la juventud, ustedes son el futuro, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros sentimos, y yo lo he sentido desde que soy muy chavita, como, pero tú eres quien ahorita está en un lugar de toma de decisión, ¿no? Pero como dices, es un proceso difícil, pero creo que esa combinación, o sea, es lo que tiene que suceder, ¿no? O sea, empezar a, pues, aceptar y promover estos ciclos de, pues, de que las ideas tienen que ir cambiando y apoyarse mutuamente, ¿no? No verlo como, ah, perdón, lo hicimos todo mal, ahora ustedes arréglenlo, sino pues es juntos, ¿no? Entonces me gusta que sí, más bien, pues sí, es algo juntos, ¿no? Oye, Victoria, y bueno, tú has colaborado en muchísimos proyectos y recientemente entendemos que estuviste involucrada en el proyecto del Tren Maya aquí en México, para los que no lo ubiquen de otros lados de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, mucho se ha hablado de todos los dilemas en cuestión de sostenibilidad, pero pues qué mejor que tú nos platiques un poco. Claro que hay distintos tramos y demás, entonces pues no sé qué tanto puedas compartir, pero sería muy Sí, interesante escucharte. claro, igual el tema de controvertido, ¿no? Pero para mí la verdad fue la realización de uno de mis sueños, ¿no? Porque yo había trabajado en proyectos de infraestructura, ya con esta certificación como especialista que se llama Envision Sustainability Professional, que es una formación muy especializada en eso del Institute for Sustainable Infrastructure de Estados Unidos, de Washington, D.C., y yo estuve trabajando mucho en la Agencia de Transportes de Nueva York, en el MTA de Nueva York, en el New York City Transit, que es una agencia de transportes enorme que tiene todo tipo de infraestructuras. O sea, tiene puentes, tiene túneles, tiene teleféricos, buses eléctricos, trenes, eh, metros subterráneos elevados por arriba, por abajo del mar, no por abajo del río, etcétera. Entonces, y bueno, también estaciones de control, talleres y cocheras, electrolineras, bla, 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 bla. ¿No? Entonces me ofreció la oportunidad de poder aprender mucho de la interacción de las diferentes infraestructuras en un sistema grandísimo de transporte, ¿no? Y además en un área urbana. Entonces, bueno, pues obviamente que cuando yo empecé a saber de, de esto después de practicar con ellos, de ser parte de la primera generación de trabajadores técnicos que fueron certificados en el MTA de Nueva York junto con gente pues de todo el mundo, pero yo como única mexicana ahí, ¿no? Metida en mi práctica de mentorship con el Vice President de Environmental Engineering y Capital Construction Projects, que era como la autoridad de eso, el señor. Entonces, pues tengo la suerte de estar ahí, tomo contacto con esa metodología. Como yo ya había trabajado en proyectos de infraestructura, dije, wow, esto ya es como una guía paso a paso, grano por grano, para construir un proyecto de infraestructura con una visión de sostenibilidad y asegurarte de la incorporación de todo lo que más o menos ya platicamos, ¿no? Y entonces, pues digo, bueno,
tengo que regresar a México, pero en eso ya entro en contacto con otra organización no gubernamental que lo que hace es promoción de educación en energías limpias, pero yo ya le digo, bueno, pues es que en realidad ya estamos dos generaciones adelante, ¿no? O sea, porque empezamos energías renovables y luego otras energías o tecnologías limpias, que no nada más es energía, es una serie de tecnologías aplicadas al uso eficiente de los recursos con una visión de bajo impacto, ¿no? Más limpio el proceso. Le digo, pero ya viene otra generación que es sostenibilidad y ya viene la siguiente que ya es resiliencia y cambio climático, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no ajustamos los programas de capacitación que tú le piensas dar a tus usuarios, ¿no? Que son 10,000 socios que tienen ellos en toda Latinoamérica que se dedican a energías limpias de diferentes actores y por qué no subimos ya hasta manejo sostenible de proyectos de infraestructura o de infraestructura, ¿no? Bueno, pues sí, entonces es en esta vorágine que decidimos, vamos a entrenar, a capacitar y capacitamos miles de especialistas junto en esa plataforma, ayudando al conocimiento. Es ahí donde me doy cuenta. Mis alumnos que hacen los exámenes más rápido, es decir, se echan la llama rápido, la entienden perfecto, casi no tienen dudas, se organizan para hacer el examen en grupo, etcétera, ¿no? Se preparan todo el numerito porque pues son exámenes que cuestan trabajo, son como el PMO, ¿no? Exámenes al libro abierto, 72 horas, te dan 3 oportunidades porque no son fáciles las preguntas, aunque tengas el libro abierto, muchas son muy triquis, muchas involucran a lo mejor una visión sinérgica de que tienes que tener presente varias cosas al mismo tiempo de la misma guía, entonces sí te requiere pues un cierto grado de agilidad mental, es ahí que yo me doy cuenta que mis alumnos o que los especialistas que pasan los exámenes más rápido se certifican y entran en la onda de la mejora continua son los jóvenes. Pero bueno, yo desde que empezó la onda del Tren Maya y el Tren Maya, yo ya había estado en contacto con algunos especialistas que habían hecho un diagnóstico de la región sur-sureste y cuyos primeros, digamos, o principales hallazgos habían sido que una de las limitantes al desarrollo en la región sur-sureste era la falta de conectividad física y de datos. Entonces era transporte e internet, básicamente. O sea, es una de las principales limitaciones, si no la principal, la más importante. Y esto lo mencionó mucho Hausman, un economista, un especialista que vino a México de Harvard University y adelantó unos estudios que se llaman estudios de complejidad económica, que más o menos lo que analizan es el estado de complejidad económica o de avance de las ramas económicas que tienen instaladas los estados o las economías hasta nivel estado, digamos estado de la república, y cómo estos pueden entrelazarse para ir a la siguiente generación de avance de desarrollo económico, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo que se determinó era que se necesitaba una disrupción tecnológica. ¿Cómo haces tú que salte, digamos, un estado de desarrollo económico a otro en cierto tiempo, ¿no? Pues si tú lo dejas que avance con la inercia que lleva o que llevaba el sur-sureste hasta ese momento, pues no iba a avanzar. Se necesitaba una disrupción tecnológica y la disrupción tecnológica fue precisamente la solución del Tren Maya. Y esto pues iba a traer las dos soluciones, las de transporte de pasajeros y de mercancías, y la de internet, porque a través de la fibra óptica se iba a poder transportar los datos que también eran necesarios, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo a escuchar por ahí, ¿no? Oigan, que se va a construir el Tren Maya, y digo, es el proyecto perfecto para mí, para poder practicar lo que aprendí en otro país y lo que he estado pues intercambiando con mis colegas y estableciendo esas capacidades en otros países, pues quiero hacerlo en mi país. Y qué mejor que sea un proyecto que se esté desarrollando en un área de alto valor ecológico, donde hay retos naturales, en una zona de alta marginación también o de alta polarización, ¿no? Porque pues tenemos zonas de alto crecimiento y
alta tecnología como Cancún, por ejemplo, ¿no? Que son atractores y de turismo y también ofrecen estas, digamos, ofertas turísticas de alta gama, pero sobreviviendo también con un montón de comunidades más, digamos, dentro de la selva, pero que también tienen un capital cultural y natural que ofrecer como una experiencia turística pues diferente, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, empecé a preguntar y a preguntar hasta que llegué si a uno de mis colegas, pues yo venía de infraestructura, seguro alguno de mis colegas iba a estar trabajando por ahí. Y bueno, pues da la casualidad de que sí, fue en el tramo 4. El tramo 4 es el que corre de Mérida a Cancún, por fortuna. Y digo por fortuna porque cada tramo es un megaproyecto. O sea, el Tren Maya es un megaproyecto. Cada uno de estos tramos, digamos, pues podía haberse llevado 10 años en construir, ¿no? Porque, pues, normalmente sí se requiere bastante tiempo para desarrollarlo, pero si ustedes se fijan, el primero que se terminó sí fue este tramo de Campeche, porque pasa sobre una autopista, ¿no? Entonces, digamos, el derecho de vía ya estaba en 80% era derecho de vía preexistente, los trabajos que había que hacer eran mínimos con respecto a impacto nuevo. Y bueno, pues es en este tramo en el que llego a principios de la etapa de construcción y todavía revisando proyectos ejecutivos en algunos alcances. Es importante que mencione esto porque la metodología de Envision, que fue la que yo fui a implementar, porque digo, yo la tengo, no necesitamos contratar a ningún consultor externo ni traer la capacidad de otro país, porque yo la traigo, entonces me dio la oportunidad de implementarlo a esa etapa. Y entre más temprano lo pongas, o sea, si lo incorporas desde el prediseño, pues sale mejor, pero todavía llegando en etapas de revisión de proyectos ejecutivos, todavía nos dio tiempo de incorporarlo. Así es que, pues ya saben, o sea, yo ya había sido funcionaria pública, tengo conocimiento de cómo funciona la administración pública a nivel operativo, entonces, pues, eché mano de todas esas herramientas. ¿Para qué? Pues para que se hiciera una implementación más o menos formal, y digo más o menos formal, porque ya saben por esta cuestión de la ley, que si no está en la ley, entonces no es exigible y bla, bla, ¿no? Pero ahí también pues un poquito echando mano de estas habilidades de negociación, ¿no? Y de socialización con estas metodologías y de un poco manejar la venta de la idea de que pues esto nos iba a ayudar a todos con el proyecto, que realmente sí es cierto, ¿no? Pero aparte hay que vender la idea. Entonces sí nos dio tiempo de incorporarlo, afortunadamente. Y bueno, esto de qué requería, ¿no? Pues de la incorporación o del involucramiento de todos los equipos técnicos involucrados, externos, internos, niveles de gobierno. Así es que estuvieron en, en esta implementación, que empezó con una capacitación. Me hubiera gustado que fuera una profesionalización, es decir, que todos hubieran pagado su examen, ¿no? Ante el Institute for Sustainable Infrastructure y que tuviera una generación masiva de Ambitious Sustainability Professionals dentro de este proyecto, pero por cuestiones presupuestales, ¿no? Y que no se le da importancia a lo que tú mencionabas, así no se le da importancia todavía a la profesionalización del conocimiento con una base científica. Entonces, bueno, está bien, dije, tampoco es un impedimento. Vamos a hacerlo interno. Les proporciono el manual, que además el manual está, digamos, el instituto lo pone a disposición del público para utilizarlo. Si no lo quieren para certificar proyectos, pero sí como una herramienta, una guía de desarrollo de proyecto. Entonces, bueno, entrenamos al equipo, les proporcionamos esto y al equipo digo SICT, Fonatur, Banobras, ¿quién más estuvo por ahí? De todas las Semarnat, obviamente, Semarnat, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, etcétera, y obviamente las compañías constructoras, ¿verdad? Y aunque lo dimos desde el tramo 4, yo lo abría a todos los tramos. Quien quisiera estar, oficinas centrales, otros tramos, sus compañías constructoras, todo su ecosistema, dije, no importa, da lo mismo. Para mí dar el curso de capacitación, para mi tramo
que darlo para todos, ¿no? Entonces, pues yo invité a todo el mundo. Obviamente que yo pues estaba más en control de los equipos y las cosas y las fichas me organicé junto con mi equipo unas fichas de supervisión rápida, ¿no? Que pudiéramos hacer check, check, check cada vez que íbamos a campo. Entonces, pues organizamos estas mesas multidisciplinarias con apoyo de mi director de tramo, ¿no? Donde cada semana se revisaba en papel los avances y otra semana en campo, en papel y en campo, y así nos íbamos y checando avances. Y cuando veíamos que algo pues no estaba caminando realmente como queríamos, pues hacíamos un ajuste, mencionábamos al equipo técnico, etcétera, ¿no? Entonces así nos fuimos pues 2 años prácticamente, un poquito menos que yo estuve en el proyecto, y afortunadamente pues como ya venía yo con esta experiencia, pues sí tenía la sensibilidad de irme dando cuenta si íbamos a poder tener algún alcance de calidad certificable. Para que un alcance sea de calidad certificable, tiene que cumplir la mayor parte de los 64 puntos de impacto con un rendimiento superior. Entonces, no se oía fácil, porque el factor, y ustedes lo saben, el factor más importante en el tren era el tiempo. Entonces, llegar al día de la inauguración con los procesos completos y con la calidad adecuada, pues el tiempo fue un reto, ¿no? Sin embargo, sí fui monitoreando alguna de las estructuras que podía facilitarnos esa tarea, ¿no? Y cómo funciona el estándar lo aplicas en todo el proyecto de infraestructura y en todos los equipos técnicos, en todas las disciplinas, a todos los niveles, ¿no? O sea, todo mundo tiene ahí cómo hacer su tarea en la guía, que es como la Biblia. Entonces, sí me estaba, pero sí me daba cuenta yo, dije, este alcance y este alcance, por ser pasivos que el tren está absorbiendo, por ejemplo, un paso de fauna elevado de grandes mamíferos, donde la carretera había fragmentado ese sitio de alto valor ecológico 30 años antes. No hicieron pasos de fauna, no había confinamiento, o sea, en algún momento sí se llegó a registrar alguna pérdida del lado de Quintana Roo, ¿no? Antes de llegar a Quintana Roo. Sin embargo, pues para el proyecto, para el Tren Maya, construir ese paso elevado para grandes mamíferos, para nosotros era un activo ambiental, un neto positivo. ¿Por qué? Porque ese impacto, esa fragmentación, no la hizo el proyecto. Nosotros, digamos, o el proyecto, la restituyó a la naturaleza. Entonces se construyó, se lee que para el proyecto se generó un área natural nueva que no existía. Y ya con eso, pues un montón de puntos, ¿no? Que se acumularon porque el estándar otorga mayores puntos en cuanto mayor esfuerzo se hace para la hora de internalizar y de incorporar estas soluciones de sostenibilidad. Y además, pues te menciono algunas, ¿no? Que se dieron la oportunidad. El ejido de Leona Vicario, por ejemplo, que fue donde desarrollamos o donde se desarrolló esta infraestructura, siempre tuvo muy buena actitud con el proyecto. Hubo un nivel ni siquiera nada más, digamos, de relacionamiento, sino colaborativo, apropiativo del proyecto, porque ellos se apropiaron del paso de fauna y lo muestran como uno de sus atractivos y activos naturales, ¿no? Para sus visitantes, aunque ellos no van a pasar ahí, ya saben que es un área confinada, preparada únicamente para la fauna y para la flora. Pero ahí por ahí no pasan los humanos, ¿no? Pero sin embargo ellos ya se lo apropiaron, forma parte de su ejido y forma parte de su riqueza natural y turística. Entonces ya ese es el último, digamos, grado que existe cuando tú colaboras o cuando trabajas con un grupo comunitario. Cuando ellos ya se llegan a apropiar y hacen suyo el proyecto y ya lo cuidan y lo procuran como si fuera su casa. Digamos que ahí pues ya tuvimos el más alto nivel de rendimiento. Además, pues por ejemplo, la planta fue planta rescatada de los lugares donde sí se impactó. Esa planta la tuvimos en viveros temporales, donde la planta se hizo sobrevivir en un nivel de sobrevivencia superior al 80%, que era lo que nos pedían los instrumentos de la Semarnat. La tierra también fue reciclada,
se hizo un diseño inteligente para atraer a la fauna y para que empezara a utilizar estos pasos, ¿no? Con una atracción hormonal que le llaman, ¿no? Que pues pones plantas, digamos, alimenticias, ¿no? Algunas frutas o algunos árboles que les gusta especialmente a este tipo de fauna para que pasen por ahí, ¿no? Entonces se hizo manejo del agua, manejo de la escorrentía, ¿para qué? Pues para que no se lleve el agua cuando caigan estas lluvias torrenciales, tenga una cauce por donde salir y no modifique la estructura del sustrato que ya pusimos por ahí, etcétera, ¿no? Les menciono algunas porque sí son muy importantes y llamativas y además fue como se supone debería ser, pues alimentado por estudios específicos hechos por científicos y con un diseño robusto en su información, ¿no? Y el otro fue el Parque de la Plancha, que seguramente ustedes han escuchado de él en Mérida, Yucatán, parecido a este caso en el sentido de que también era un área previamente impactada, había sido la estación y la cochera de los trenes antiguos hace mucho tiempo, así es que pues era una instalación donde ya estaba deforestada, ya había degradación de las tierras, ya había incluso filtración de lixiviados y filtración de materiales petrolíferos, ¿no? De aceites hasta cierto nivel, entonces se aprovechó para hacer una renovación y para restituirle a la naturaleza este espacio, ¿no? Así es que se hizo una remediación completa y parecido al del paso de fauna, pues para el proyecto, para el Tren Maya, aunque no se utilizó como la estación del tren, por otras diversas cuestiones, más lo social, porque pues imagínate meter un tren de alta velocidad hasta una zona densamente poblada, con pasos a nivel de la gente y con un montón de personas que ya habían desarrollado sobre el paso de vía, pues era muy difícil, la verdad, hacer eso. Por eso se dejó la estación a las orillas de la ciudad, como pues en muchos proyectos de ferrocarril se hace, ¿no? Se dejó la estación de Tella, pero sin embargo lo que iba a ser la estación original, que era el Parque de la Plancha, pues se renovó, se reconstituyó y dijeron, pues vamos a hacer un parque, ¿no? Y vamos a hacer un parque museo, donde además se incorporen estas máquinas o estos vagones de tren de diferentes generaciones que se habían quedado ahí. Entonces se renovaron, se reincorporaron a la oferta, que ahora no nada más es una oferta natural, sino es una oferta cultural, y se pone un museo del ferrocarril ahí, junto con otro museo que está juntito, que se llama el Museo de la Luz, y se le da esta reconversión a ese espacio, absorbiendo un pasivo previamente existente, entonces para el proyecto nuevamente fue un neto positivo. Se generó una nueva área natural y cultural de la que el proyecto puede, digamos, presumir, y estos dos alcances pues pueden ser certificados de manera internacional por una tercera parte independiente. Entonces yo les puedo contar, esa fue mi historia, esa fue mi experiencia, yo con un equipo de 10 personas a nivel campo, a nivel Mérida, Cancún, en estos 300 y tantos kilómetros de vía férrea, en estas 5 estaciones donde estaba Tella, perdón, no, Tella no nos tocaba, nuestra primera estación fue Chichén Itzá, Valladolid, Leona Vicario, Escán y finalmente Cancún, Quintana Roo, ¿no? Esas son las estaciones que nosotros manejamos y pues donde se nos dio oportunidad de tener todos estos manejos con la sociedad, con la naturaleza y generando estos dos sitios que sí pueden ser verificados por una tercera parte independiente, ¿no? Y bueno, pues esa fue mi experiencia en el TEM. Para mí fue muy positiva. Sí sé que se ha discutido mucho en la media, sin embargo, creo que también parte de esta creación de capacidades que les comentaba en los equipos técnicos tiene que ver con comunicar de manera adecuada los alcances que van teniendo los grupos técnicos y, por ejemplo, que puede haber desviaciones que todavía se encuentran, digamos, dentro de las normas de calidad, ¿no? 95%, por ejemplo, en la norma de calidad, pues te permite un 5% de desvío. ¿Qué quiere decir? Pues que
que en una obra donde interaccionan muchas personas pueden suceder a veces algunas cosas que no son deseables. Sin embargo, siempre se aplica una corrección. Es obligatorio, siempre se aplica por norma. Entonces, tal vez esta parte faltó llevarle a la sociedad de una manera contundente y de una manera más cercana y de una manera más constante. Pero bueno, yo, como te decía, yo te puedo hablar muy bien del tramo 4, que fue el que me tocó a mí, pero con respecto a la experiencia de nosotros, de mi equipo en sostenibilidad, que también creamos el área de sostenibilidad, en el resto del tren fue una área de gestión ambiental, pero yo dije, perdón, pero yo hago más que eso, nosotros hacemos más que eso. Entonces, pues sí le pusimos sostenibilidad y ambiente. Así es que, bueno, pues para mí la experiencia, les quiero decir, fue muy buena. Sí se logró el resultado deseable. Sí les vamos a entregar estas cosas, estos complementos o estos alcances de calidad. Y esperamos, pues ahorita nosotros seguimos, ¿no? Porque seguimos en el grupo de interesados que persisten la idea de que hay que llevarlo a su última consecuencia, que es a certificar estos alcances, ¿no? Que ya fueron preparados para ello. Buenísimo, Victoria. Una de las tradiciones que tenemos en nuestro podcast es que el invitado o la invitada anterior deja una pregunta para el siguiente invitado o invitada sin saber quién sea. Y bueno, pues ahorita te vamos a pasar la pregunta, Victoria, y después te vamos a pedir que nos dejes una pregunta igual para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser. Y justo la pregunta es, a nivel personal, ¿cómo podríamos contribuir nosotros mismos y encaminar a nuestra familia y amigos a cuidar y tomar acción sobre nuestro consumo en energía eléctrica? Okay. Mm, bueno, creo que eso no es difícil para las personas que nos dedicamos a lo de nosotros, ¿no? O sea, no puedes hacer greenwashing a ti mismo, ¿no? O sea, yo creo que no, aunque, bueno, no sé, no es lo deseable. Pero sí quiero decirte que yo sí estoy bien consciente de esas cosas, de la eficiencia energética, por ejemplo, pues fue mi primera rama de actividad. Entonces siempre estoy, la verdad, apagando las luces, ¿no? Bajando los switches, no dejen la tele prendida. O sea, siempre estoy pendiente de eso y sé y por mi trabajo también es muy importante que los sistemas sean eficientes. Entonces, pues yo siempre estoy transmitiendo la idea también en mi propia casa, ¿no? También en mis centros de trabajo, y también soy esa persona que siempre está así, oiga, apague esto, oiga, el coche, oiga, apáguelo aquí, y sí soy esa persona latosa, ¿no? Entonces, para mí no me cuesta ningún trabajo, la verdad lo traigo ya en el ADN, yo ya me lo tatué, o sea, yo no soy así tan como ustedes, ya que ya lo traen en el ADN, pero yo sí ya me lo tatué, ¿no? Entonces es otro tipo de huella, pero también permanente. Entonces, sí, no me cuesta ningún trabajo y con todo gusto y siempre hablo de lo mío, que incorpora también eficiencia energética, ¿no? O la electricidad o el uso de energías renovables, pero siempre estoy hablando de lo mío. La verdad es que mis hijas hasta me dicen, no sé, ¿qué estás haciendo, mamá? Adivinen. Ay, seguramente hablando de infraestructura sostenible, seguramente, porque esa es mi vida, me encanta hacerlo y si vuelvo atrás los años, vuelvo a escoger la misma área. Entonces, así, esa sería mi respuesta. Sí, pues claro, ¿no? O sea, el comunicar y hacer otras personas conscientes ayuda ya un buen. ¿Y qué pregunta dejas tú, Victoria? Híjole, a ver. Sí me gustaría que para la próxima invitada le preguntemos, o invitado, eh, cómo, mm, qué tipo de compromiso podría hacer él también como persona y como profesionista, y como persona me refiero a ciudadano y como profesionista, para asegurar que el ecosistema participante en la infraestructura, empezando por el gobierno, atiende estas urgentes necesidades de incorporar medidas de sostenibilidad y de entregar proyectos de calidad certificable. Entonces, pues, ¿cuál es su sugerencia, su compromiso, ¿no? Como profesionista y como Ujú. ciudadano. Está muy buena. Ya veremos a quién le toca. No va a estar fácil. Perfecto, ya te avisaremos también cuando la contesten. Oye, y pasando ya a la última parte de nuestros podcast, siempre preguntamos,
¿qué libro te gustaría o libros te gustaría recomendarle a nuestros escuchas? Ay, a ver, pues miren, ¿cuál me gustaría? Que tenga que ver con esto, ¿no? Hay uno, hay uno de Jeffrey Sachs, que es un profesor de Columbia University, que se llama Economía para un mundo abarrotado y habla precisamente de estas eficiencias en materia de sostenibilidad que ya se tienen que hacer para lidiar con la cuestión de la sobrepoblación. Es uno que me gusta. Y otro, pues mira, me gustan mucho los de ciencia. Y ahí va uno que es entre novela y ciencia, ¿no? Pero se llama La chica de Einstein y habla de los hijos de Einstein. Y es una historia, ¿no? Controvertida entre pues la vida de un científico, ¿no? Una persona muy reconocida a nivel internacional y pues esa área personal que no para muchos es familiar, ¿no? Pero que también ofrece otra perspectiva de este personaje, ¿no? Que ayudó tanto, digamos, a la humanidad con sus conocimientos y que esa parte me gustó mucho, ¿no? También explorar un poco la parte de los retos personales, que no fue fácil, digamos, esta situación, pero está muy padre, me encantó y lo disfruté muchísimo, me lo eché así como si fuera un cuentito. Eso yo les Buenísimo. recomendaría. Están muy buenas esas recomendaciones. Sí, es cierto, ¿no? Luego es bueno como humanificarlos otra vez a muchos de estos personajes, ¿no? Y entender que, pues, que tuvieron una vida y con problemas parecidos a los de nosotros a veces, ¿no? Entonces sí puede ser muy interesante. Y ya la última pregunta es, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar? ¿A quién creen que? Pues me gustaría, fíjense, como tiene que ver con lo mío, me gustaría que entrevistaran a la directora de la Unidad de Infraestructura Sostenible de Banobras, que es una mujer, ¿no? También. Se llama Irma, ahorita les mando el nombre, y ella me parece una persona muy interesante porque precisamente Irma Puente, por estos temas, ¿no? De ir presionando a los agentes para que pues nos ayuden, ¿no? Incorporando todas estas medidas a la infraestructura. Siento que necesitamos presionar por un boost, entonces sí me gustaría que la entrevistaran a ella para que les platique qué se está haciendo del lado de Banobras y qué hace falta, ¿no? Y cómo vamos caminando juntos en como sociedad, iniciativa privada, ustedes las ONGs y las asociaciones civiles, pero también el gobierno en estos esfuerzos de infraestructura sostenible. Estaría increíble. Pues la contactaremos. A ver, ojalá podamos hacerle una entrevista. Nos encantaría Claro, también a yo nosotros y también, seguro a yo los también escuchas. también le platico para que por ahí Ujú. este, participe y tengamos la siguiente parte de la conversación. Sí, estaría excelente. Pues muchísimas gracias, Victoria. La verdad, yo siempre he disfrutado mucho platicar contigo, entonces aprecio mucho pues que nos dieras este rato. Esperamos y yo estoy segura que le va a gustar a nuestros escuchas. Y pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.